Esta es la clase del 23 de marzo del 2021, la lección número 11, semana 6, del primer semestre del 2021, el curso de Comunicaciones Eléctricas 1. La clase pasada estábamos terminamos viendo el concepto de correlación principalmente. Este es el concepto relevante que estábamos viendo la lección pasada y sobre el cual vamos a partir. La correlación básicamente, bueno, correlación es un término genérico donde yo veo la similitud entre dos señales y puedo determinar, al final de cuentas es como la parte interesante, determinar a partir de dos señales obtenidas en diferentes instantes de tiempo, puedo determinar el punto de máxima similitud. O sea, si yo tengo dos señales, ¿no? Si yo tengo dos señales, pues, está como rebelde, haciendo varias cosas. Si yo tengo dos señales en el tiempo, dos señales estocásticas al final de cuentas, entonces tengo una señal que obtuve en el tiempo, la grabé, tengo un registro de ella, ¿verdad? Que de alguna forma, y tengo otra señal, una señal cualquiera. O sea, al principio esto se puede aplicar a cualquier tipo de señal, entonces puede ser una señal diferente, absolutamente diferente. Yo puedo evaluar la similitud entre las dos señales. Y el proceso de evaluar la similitud entre las señales se hace con una herramienta matemática que se llama correlación. Entonces, en la correlación, básicamente para evaluar la similitud entre las dos señales, se hace un proceso bastante similar a, a la convolución. Muy similar a la convolución. Es un proceso bastante similar, que consiste básicamente en multiplicar la señal en diferentes instantes de tiempo e ir llevando un registro de esa multiplicación. Entonces, usualmente, lo que implica eso, ¿verdad? Es hacer una integral de la señal. Son dos variables que tenemos ahí. Si son de un mismo proceso, podemos llamar con la misma variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, tenemos x1, x2. Entonces, hacemos en el tiempo, ¿verdad? Hacemos la integral de la multiplicación de ambas, ¿verdad? De ambas señales por la densidad de probabilidad conjunta de ellas dos. Al final de cuentas, de eso se trata. Este, y hacemos una multiplicación. Es bastante similar a lo que es la convolución, no es igual, ¿verdad? Pero conceptualmente sí me interesa que sea eso. ¿Por qué? Porque es tomar una señal, llevarla hasta infinito, ¿verdad? Y venirla trayendo, haciendo una multiplicación de ellas. Entonces, las integrales ahí, porque es en dos espacios que se va viendo ahí, me llevan un registro, por así decirlo, de, de la multiplicación en diferentes instantes de tiempo. Entonces, bueno, cuando uno juega con eso, bueno, aquí van la dependencia x1, x2, y luego eso se hacía por una diferencia de tiempo, ¿verdad? O x2 menos x1, que le llamamos tau. Pero entonces, lo que estamos registrando es en una función, cuando lo planteamos en ese modo, ¿verdad? La diferencia de tiempos. Entonces, estamos llevando un registro de la diferencia de tiempos de ellos dos, y en algunos puntos tenemos un producto mayor. ¿Qué pasa cuando tenemos un producto mayor? Significa que hay una mayor coincidencia de una señal con la otra, o sea, que se parece más una señal con la otra. Y eso es, entonces, por ejemplo, así
sería el punto, por ejemplo, aquí es el punto de mayor correlación entre dos señales, ¿verdad? Que pueden ser totalmente distintas o podría ser la misma señal. Cuando es la misma señal se llama autocorrelación. Y si no, simplemente es correlación de dos señales. Eso, ¿para qué sirve en términos generales? Nosotros ahorita lo estamos viendo en un campo muy específico, pero digamos que yo tengo un sistema y un sistema puede tener de múltiples entradas, ¿verdad? Imagínense ahí un sistema determinado que lee un montón de señales, un montón de cosas, y pues también puede tener múltiples salidas. A veces yo espero que algunas señales estén correlacionadas y a veces espero que no lo estén, ¿verdad? Quiero tener independencia en algunas y en otras no, por lo que sea, ¿verdad? Qué sé yo, si yo tengo una perilla de volumen aquí y aquí tengo la salida del parlante, bueno, yo quiero una alta correlación entre las señales. Yo quiero que cuando yo gire la perilla y le dé más señal a esto, pues quiero tener más sonido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podría ser que tenga dos parlantes, un canal izquierdo, ¿verdad? Como se acostumbra, left, y puede ser que tenga una perilla de volumen de un canal derecho, perfectamente, ¿verdad? Podría ser que tenga el canal right ahí, y los quiero totalmente independientes. Entonces, por ejemplo, yo quiero una alta correlación entre estas dos señales. Uh-huh. Quiero una altísima correlación entre ellas dos, pero quiero una independencia total de señales entre izquierdo y derecho, ¿verdad? Yo quisiera una independencia total. Entonces, por ejemplo, si yo marco la correlación de L a L, ¿verdad? Entonces puedo hacer la correlación de la señal de L a L. Yo quiero una altísima correlación en el momento en que yo muevo la perilla, yo quisiera que suba el, la señal del parlante. Podría ser que tenga un pequeño retardo, ¿verdad? Entonces, o sea, yo quisiera, cuando la analizo en la diferencia de tiempo, yo quisiera una respuesta instantánea y que en un tau igual cero, o sea, una diferencia de tiempos igual cero, o sea, en el momento en que yo le di a la perilla, pues suba la correlación, ¿verdad? Sea máximo, por ahí. Una sigue a la otra. Lo más probable es que haya un pequeño retardo por propagación de señal, ¿verdad? Entonces le toma un pequeño tiempo ahí llegar al máximo. Bueno, eso es lo que yo quisiera en señales de L a L, ¿verdad? Pero cuando yo analizo la correlación en señales de L a R, yo quisiera independencia. Entonces, yo quisiera, ojalá, que esta cosa fuera como tirando a cero, ¿verdad? Que no se parezcan unos con los otros. Pero podría ser que acoples del circuito por inducciones internas, por problemas de tierras o algo así, me doy cuenta que cuando le doy a la perilla en L, ¿verdad? De repente, si tengo alguna señalita por ahí en R, ¿verdad? Y hay alguna pequeña correlación que no debería ser, ¿verdad? Si yo te doy volumen un poquito y me afecta el otro canal. Entonces, me sirve para establecer relaciones entre señales de manera interesante, ¿verdad? Entonces es como una de las propiedades para las cuales se utiliza la correlación. Otra de las cosas que se utiliza, es como un ejemplo muy, muy típico, es para radares. Entonces se tiene un mástil y se tiene una antena que está girando, ¿verdad? Esta antena pues gira enviando señales 360 grados. Entonces cuando se encuentra un objeto metálico tipo avión, supongan que eso es un avión, este, entonces ella envía una señal que va a ser rebotada. Entonces la señal llega y rebota, ¿verdad? Entonces, algo interesante en este caso es que yo tengo un registro de la señal original. En el caso más simple que uno puede pensar, yo envío la señal original y envío un pulso cuadrado. No es exactamente un pulso cuadrado, hoy en día es más avanzado, pero digamos en principio es eso. Entonces esta es la señal transmitida. Aquí mismo hay una antena que está recibiendo señales.
De igual manera, en 360 sabe por dónde llega, hay una direccionalidad, se puede hacer un arreglo de antenas. Entonces tengo múltiples antenas y dependiendo de la antena que reciba, sé en qué dirección viene. Entonces en el receptor recibo una señal, pero obviamente es una señal que viene con retardo. Bueno, con retardo y además pues con ruido, ¿verdad? No llega la señal exacta. Entonces yo hago una correlación entre transmisión y recepción. En este caso, cuando yo hago la correlación, yo voy a obtener de la correlación entre ellos, va a ser la diferencia de tiempos entre una y otra, ¿verdad? Entonces, es la correlación de transmisión-recepción, por ejemplo. Entonces yo me doy cuenta que ahí la correlación no se da en un tiempo igual cero, ¿verdad? Porque yo no recibo la señal en el momento en que la envío, sino que la recibo pues, mucho después. Entonces, en general, por el ruido, pues hay algunos productos que van por ahí, pero hay un momento donde esa señal se hace grande, ¿verdad? Si asumimos un pulso cuadrado, pues la correlación, así como lo es la convolución, pues es más o menos un triangulito. Entonces, vamos a encontrar que hay un punto máximo. El tiempo donde ocurre eso me marca la diferencia entre el tiempo en que yo envié el pulso y el tiempo que se recibió, ¿verdad? Ese valor, ¿verdad? Que lo podemos llamar, no sé, TX, me marca el tiempo que le tomó a la onda ir y regresar. Entonces, yo sé que a la onda, que está ahí, este, le tomó un tiempo, tau X medios, llegar al otro lado, ¿verdad? Entonces, sabiendo que velocidad es distancia entre tiempo, ¿verdad? Yo sé que eso está a una distancia VT. Yo sé que la onda viaja más o menos a la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces, sería C por TX medios. Entonces, yo sé que a esta distancia aproximadamente hay un objeto que aparece en un radar. Entonces, yo tengo un radar donde estoy registrando este, esas señales y entonces uno lo que ve es que en tal dirección se abre como un conito, ¿verdad? Por ahí viene algo, ¿verdad? Se está moviendo. Entonces envío una señal, la estoy recibiendo, estoy determinando la correlación entre las dos señales, aplico esto y yo sé más o menos a qué distancia está algo y puedo ir rastreando cómo se está moviendo, ¿verdad? Donde tengo un arreglo de antenas que me dice por dónde viene, ¿verdad? Porque lo que hace la torre es que, bueno, tiene esto que está enviando la señal, pero a su vez, bueno, él mismo podría estar haciendo el barrido o hay un arreglo de antenas estático, ¿verdad? De cada antena cubre cierta porción. Entonces tengo diferentes antenas y yo sé, pues, por la construcción que tiene cada una, cubrir ahí, no sé, 60 grados o lo que sea, ahora 45 grados. Entonces, dependiendo de la que reciba con mayor intensidad, yo más o menos puedo ubicar a dónde viene, ¿verdad? Y luego puedo inclusive hacer inferencias, ¿verdad? Porque si dos antenas reciben a igual magnitud, bueno, el objeto está a mitad más o menos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces ahí hay un juego pues interesante con el cual se puede establecer más o menos la posición angular y la distancia a la cual está un objeto metálico. Entonces, para eso se puede usar la correlación, ¿verdad? Para eso se usa. Y otra cosa para la cual se usa es para determinar o poder extraer una señal en una secuencia ruidosa. Eso más bien es autocorrelación. Yo envío un conjunto, una señal digital, digamos. Yo envío una secuencia digital conocida. Para dejarlo fácil, uno podría pensar en un tren de pulsos. El tren de pulsos lo transmito inalámbricamente, alámbricamente, como sea, ¿verdad? Yo puedo ser que tenga un sistema aquí, tengo un transmisor y la envío. Entonces tengo otro aquí y tengo un receptor, ¿verdad? Entonces la señal llega terriblemente llena de ruido
Entonces, lo que yo envíe así, pues se recibe así, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí incluso no le estoy poniendo tanto ruido, pero es difícil muchas veces, dependiendo de la cantidad de ruido, ¿verdad? A veces las señales se ven como así. Es difícil determinar dónde viene la señal. Entonces, una de las propiedades interesantes de la correlación es que no obstante que sea una señal ruidosa, yo hago la autocorrelación porque aquí se asume que es la misma señal, solo que, bueno, una con ruido, ¿verdad? Hago la autocorrelación de esta con esta, y entonces, donde yo hago esa autocorrelación, ¿verdad? Esta sería nada más Rx, porque sería la misma señal. Hay un punto, este, hay un punto máximo, ¿verdad? Eventualmente puedo determinar un tiempo determinado donde eso es máximo, ¿verdad? La autocorrelación va a tener un valor máximo. Y el valor donde es máximo me establece el tiempo de sincronía de la señal. Entonces, a partir de ahí, yo sé que puedo sincronizar mi receptor para empezar a leer datos. Entonces, envía una secuencia conocida, absolutamente conocida, podría ser un tren de pulsos, ¿verdad? Que le sirve al sistema para determinar el tiempo de sincronización. Entonces, eso le ayuda al sistema a saber dónde vienen los datos, ¿verdad? Entonces, ya después van llegando los datos y van llegando y se va sincronizando, pues, al tiempo que requiere, ¿verdad? Entonces, esa es otra aplicación de la correlación. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, así, a modo conceptual de esto de la correlación o autocorrelación. Bien, si no hay preguntas, entonces estamos aquí. Aquí está la definición, ¿verdad? Entonces, vean lo que les decía, se hace una relación, ¿verdad? Con la diferencia de tiempos. Y cuando el proceso depende únicamente de la diferencia, se dice que es estacionario de segundo orden. El primero, estacionario de primer orden, es cuando las medias, ¿verdad? Y las densidades de probabilidad no dependen del tiempo, ¿verdad? Sino que yo analizo un sistema y la media me va a dar igual en cualquier momento en que yo elija la señal, ¿verdad? De igual manera, va a ser el estacionario de segundo orden cuando la correlación depende únicamente de la diferencia de tiempos, ¿verdad? Y no depende de un tiempo particular, sino simplemente de la diferencia de tiempos. Entonces, eso ahí. Ahora, también en el estudio de la semejanza de señales, porque al final de cuentas de eso se trata. La semejanza de señales, tenemos lo que es autocovarianza, y bueno, ya vamos a ver esto de los procesos estacionarios en el sentido amplio. Cuando yo tengo una función de un proceso aleatorio x de t, ¿verdad? La autocovarianza se define, vean aquí se ve bien, es como la correlación menos el promedio al cuadrado, ¿verdad? Entonces es como tomar los valores medios de las señales, ¿verdad? Quitándoles el promedio, ¿verdad? Para ver únicamente las diferencias. Es como la varianza, recuerdan, ¿verdad? La varianza es como obtener el valor medio, pero quitándole el promedio, ¿verdad? Para ver únicamente la dispersión de datos. Entonces, con eso yo veía, la autocovarianza es parecido, pero es la autocorrelación quitándole el valor medio, lo cual también me permite ver la dispersión de datos del producto de las señales. Entonces, en un proceso estacionario, lo que se llama un proceso estacionario, importante, se dice que la autocovarianza depende únicamente de la diferencia de tiempos, lo cual es esperable, por ejemplo, para señales de ruido, ¿verdad? Y aquí viene el concepto de el proceso estacionario en el sentido amplio, en inglés, un white sense stationary. El white sense stationary este, se dice que es cuando la media no depende del tiempo, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad? Inclusivo, la autocorrelación solo depende de las diferencias de tiempo.
Ujú. Y entonces viene el concepto White Sense Stationary. ¿Qué es White Sense Stationary en lenguaje llano, digamos? O sea, un proceso estacionario, hablando de en sentido amplio, sería cuando la media del todo no depende del tiempo, ¿verdad? Y cuando la autocorrelación solo depende de T2 menos T1, ¿verdad? Entonces, un proceso estacionario, full estacionario, sería que absolutamente para todos los tiempos se cumple eso, ¿verdad? El White Sense Stationary es cuando en el periodo de observación que me interesa o un periodo de estabilidad, el proceso se ve estacionario. Aunque de repente no es estacionario, pues siempre, ¿verdad? Entonces de ahí se dice que todo proceso estacionario es estacionario en el sentido amplio. O sea, todo proceso que en un rango de observación, o sea, todo proceso que es estacionario absolutamente siempre, pues también lo va a hacer en el sentido amplio. Pero no todos los que son estacionarios en el sentido amplio son full estacionarios. ¿A qué se refiere eso? Bueno, supongamos que yo tengo un sistema, ¿verdad? Entonces yo tengo un sistemita, tiene mis señales y demás, y yo estoy viendo una señal por ahí, ¿verdad? ¿Estacionario qué es? Que la media de su señal y la dispersión de datos de su señal, ¿verdad? Este, analizada pues consigo misma, ¿verdad? Por eso son autocorrelación y autocovarianza, son estables en el tiempo. Pero resulta que cuando yo enciendo el sistema y no es estable, especialmente equipos viejos, pasaba mucho, ¿verdad? En equipos viejos era muy común que necesitaban o necesitan, porque los que son viejos lo siguen necesitando, e incluso hay equipos modernos, amplificadores que lo siguen haciendo, que necesitan un tiempo de calentamiento. Hoy en día se ha vencido mucho de eso con tecnologías digitales. Se logran compensar los efectos del calentamiento y conforme se va calentando, pues se va ajustando. Pero es muy común tener algunos sistemas que eh, necesitan, ¿cómo se llama? Un tiempo para lograr estabilidad. Entonces yo tengo una señal, podría ser incluso de ruido, ¿verdad? Que conforme el calentamiento se va dando, la señal al inicio, tal vez es muy bajito el ruido porque está frío, ¿verdad? Y luego la dispersión es mayor. Uh-huh. E incluso, ¿verdad? Va adquiriendo algún valor promedio. Y después de un tiempo se estabilizó. Ahora sí, totalmente estable en el tiempo. Y ya después de que alcanzó un tiempo de calentamiento, ¿verdad? Y hay un tiempo de encalentamiento, de aquí en adelante el proceso es absolutamente estable. Su media, su covarianza, sus características, una vez que alcanzó esta región, es perfectamente estable. Puede ser que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo algo así, se dice que es que aquí en este punto, o sea, cuando alcance cierta condición, es estacionario en el sentido amplio. ¿Es estacionario estrictamente hablando? No, no es estacionario. ¿Por qué? Porque si yo analizo aquí, ¿verdad? Esto me echa a perder la, la media y demás, ¿verdad? Me va a afectar. Entonces lo que uno hace es hacerse de la vista gorda, ¿verdad? Obviar esto y decir aquí es esto, ¿verdad? Entonces aquí es donde se dice que si yo tuviera un proceso full estacionario, desde cualquier momento, absolutamente cualquier momento, el proceso es estable, siempre, 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 ¿verdad? Entonces, claro, esto es estacionario. Entonces, si es estacionario, en cualquier rango de observación va a ser estacionario en el sentido amplio, ¿verdad? Yo lo puedo ver en cualquier momento, es así. Entonces, todo proceso estacionario es estacionario en el sentido amplio, pero un proceso estacionario en el sentido amplio, aquí es White Sense Stationary, ¿verdad?
pero no quiere decir que entonces este proceso sea full estacionario, porque vean que aquí no es estacionario. Entonces esa es como la diferencia. Usualmente los procesos de la vida real, ¿cómo son? White and stationary. ¿Por qué? Sí, porque decir que tienen una full estabilidad desde siempre y para siempre, ¿verdad? Es un poco pretencioso. Usualmente todos son. Entonces aquí es básicamente que tengan el concepto, que sepan que aparece. Es una cuestión, sí, conceptual, ¿verdad? Son poco los procesos que podríamos decir que son white and stationary, ¿verdad? Que son estacionarios, pero usualmente todos son white and stationary, ¿verdad? Usualmente todos trabajan de esa forma. Ok, entonces ahí ese concepto. Ah, propiedades de la autocorrelación, ¿verdad? Entonces se puede jugar. Ahí se decía que o sea, yo puedo establecer una diferencia de tiempos, que es T2, eh, no, eh, T, T2 menos T1, y entonces nada más se establece la diferencia, ¿verdad? Entonces se hace un tau igual a T2 porque hicimos T1 igual a T, ¿verdad? Entonces se empiezan a definir los procesos a partir de únicamente la diferencia de tiempos, en lugar de estar estableciendo un tiempo y el otro. Entonces, la autocorrelación se puede establecer y aquí es donde se va apareciendo más a- a la convolución, ¿verdad? Y aquí resaltan algunas propiedades que son interesantes, como por ejemplo la autocorrelación de cero, o sea, en una diferencia de tiempo de cero. Eso es muy importante. Eso es igual al promedio de la variable al cuadrado. Ese valor que está ahí es relevante, pónganle atención, ya ahorita vamos a hablar de él. Otra de las funciones es que, bueno, esto es una función par. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que es una función par? De que es una función par de, obviamente, definición matemática, ¿verdad? Tengo tau, tengo las diferencias, y a partir de cero, ojo que esto es autocorrelación, ¿verdad? Una señal consigo misma. Entonces, yo tengo Rx, ¿verdad? Y la señal es par. Esto, si uno lo analiza, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo valor que yo puedo obtener de una señal consigo misma? El valor cuadrático, ¿verdad? Entonces, esto es el máximo. Rx de cero siempre va a ser el máximo. Esto es importante que lo tengan claro. Entonces, aquí yo voy a tener el máximo siempre. Rx de cero. Ese es el máximo. Y a partir de ahí, la señal lo único que puede hacer es bajar porque ese es el máximo. Y lo hace en espejo, ¿verdad? Como una función par. Entonces, usualmente uno ve una autocorrelación que se hace, ¿verdad? Este, esto para una autocorrelación, ¿verdad? Donde yo digo que tengo la señal exacta consigo misma, ¿verdad? Es una cuestión hasta conceptual, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, y si yo envío una señal y la señal se contamina de ruido y luego la tomo y le hago la correlación de la señal con la señal de ruido, ¿es una autocorrelación o es una correlación? Lo que se llama una correlación cruzada de dos señales. Y se vuelve conceptual, ¿verdad? Hasta donde una señal es exactamente la misma. Pero bueno, esto aplica para cuando es una señal exactamente la misma, ¿verdad? Siempre vamos a tener así, aunque también aplican los casos como el radar y eso, pero para el radar es importante que haya un tiempo de diferencia, por lo que decíamos. Entonces, bueno, es una función par, entonces ¿cómo se llama? Al ser una función par, yo puedo obtener los valores de Rx con valores negativos o positivos, ¿verdad? Entonces, por eso puedo verlo de esta manera que está aquí, ¿verdad? Que es cambiando el signo de la variable ahí. Este, el máximo aparece aquí, ¿verdad? Que es lo que les decía, ¿verdad? El valor en cero es el máximo porque es del promedio de la señal consigo misma exactamente cuando son exactamente iguales. Ujú. Entonces, así se ve una función de autocorrelación, ¿verdad? Entonces, aquí está autocorrelación y aquí, bueno, es el lag, la diferencia de tiempos, hay como el retardo, y entonces aquí está cero. Ujú. ¿Ven? Aquí está cero, entonces yo aquí tengo el máximo.
Y a partir de ahí, tengo simetría con la señal. Entonces, eso es claramente una autocorrelación lo que tenemos. Eso es importante que lo sepan distinguir. Hay segundos conceptuales al respecto, ¿verdad? Este, bueno, aquí un poco algunas cosas que ya he dicho, ¿verdad? La función de autocorrelación físicamente es un medio para describir la interdependencia de dos variables aleatorias, ¿verdad? Observar un proceso separado centavos segundos, ¿verdad? Les decía. Una de las cosas que se tiene ahí es que con la autocorrelación yo puedo ver características según la velocidad de cambio, ¿verdad? Entonces se puede inferir que entre más rápido cambie el proceso x de t, ¿verdad? Más rápido caerá la función de autocorrelación conforme aumenta el tiempo. ¿Esto por qué? Bueno, porque si yo tengo, digamos, supongan que tengo una señal lenta, muy, muy lenta. Entonces, mi señal es sumamente lenta. Un proceso ahí aleatorio. Un sensor, por ejemplo, ¿verdad? Sensor de temperatura y va variando súper lento. Entonces yo agarro esa señal, hago la autocorrelación consigo misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si analizo estas señales desplazadas cierto tiempo, ¿verdad? Yo llego y digo, no, hago la autocorrelación, la hago en el tiempo cero, obtengo un valor. Y la hago aquí, voy a obtener un valor similar. Y aquí similar. ¿Por qué? Porque las señales cambia tan lento que desplazarlas un poco en el tiempo, la señal no cambia mucho, ¿verdad? Entonces el producto sigue siendo fuerte. Mientras que si yo tengo dos señales que varían muy rápido, ¿verdad? Por sus características que yo tenga, entonces yo tengo una señal que varía, eh, que varía rápido, entonces tengo esa señal y hago la autocorrelación de esta señal consigo misma, ¿verdad? Entonces, hago la autocorrelación de esta consigo misma. Vean que si yo, en este ejemplo, yo me desplazo de este tiempo a este tiempo y hago el producto de una con otra, ¿verdad? Si la muevo, me va a dar un valor alto. Si yo aquí agarro una diferencia de tiempo similar, como aquí, ¿verdad? Las desplazo, el producto va a ser otra cosa, totalmente. Entonces, la autocorrelación de esta, con esta diferencia de tiempo, ya se va por el suelo, porque la señal, el producto es muy diferente, mientras que aquí sigue siendo similar. Entonces, a nivel gráfico, uno puede interpretar de que en la autocorrelación, ¿verdad? Señales lentas tienen una autocorrelación que cae lenta, mientras que señales rápidas tienen una autocorrelación que cae más rápido, ¿verdad? Con solo ver la autocorrelación, uno puede determinar eso, ¿verdad? En comparación de dos señales. Eso es algo que ustedes deberían de saber identificar. Deberían de saber identificar eso, ¿verdad? Hay un tiempo que se le llama un tiempo tau sub cero, que es cuando la magnitud de la función de autocorrelación permanece bajo cierto valor, ¿verdad? Típicamente cuando decrece al 1% de su valor máximo, este, se le llama ese tau sub cero, ¿verdad? Entonces, cuando decrece al 1%, entonces si yo tenía aquí, este tiene un tau sub cero muy grande, que aquí ni se ve, ¿verdad? Mientras que el tau sub cero de este, como por acá, ¿verdad? Entonces yo puedo, es como un punto de referencia, ese tiempo de autocorrelación para ver hacia dónde cae. La autocorrelación puede ser cero, ¿verdad? Perfectamente. Hay un punto donde las señales son full autocorrelacionadas, o sea, la integral del producto de una con otra me da cero, ¿verdad? Entonces hay puntos donde las señales pueden ser altamente correlacionadas y altamente no correlacionadas. Eso, el caso más típico y del cual nos valemos para estas cosas son las señales senoidales, ¿verdad? Yo agarro una señal, una función seno, y la analizo con otra función seno,
así como están en ese tiempo, las señales tienen la más alta correlación, ¿verdad? Entonces tienen una correlación muy alta. Pero si esa misma señal yo la desplazo 90 grados, solo moverla 90 grados, o sea, la convierto en una señal coseno, ¿verdad? El señal coseno vendría así, así, como así, 90 grados. Entonces aquí tengo, entre estos dos, Rx máxima. Mientras que si yo analizo estas dos, ni siquiera, bueno, si es una Rx mínima, es una Rx cero. Quiere decir que la correlación es cero. ¿Qué pasa aquí? Estas dos son la misma señal, ¿verdad? Y esto, aquí que está, es lo que se llaman ortogonales. Ortogonales. Las señales ortogonales tienen una correlación de cero y esto es una propiedad que vamos a usar ahí para algunas cosas. Vean que esto es un caso interesante porque si yo veo la autocorrelación de una señal senoidal de este tipo, es una correlación, ¿cómo se llama? Periódica. Porque como la señal es periódica, ¿verdad? Mientras yo la voy moviendo, hay momentos donde son iguales, entonces tengo el valor máximo, y hay momentos donde son ortogonales, entonces su correlación es cero, ¿verdad? Entonces, la, la autocorrelación, bueno, es una función par y todo, pero viendo solo una parte, ¿verdad? En el estado, yo puedo ver que una señal de este tipo va a ser una señal que tiene, bueno, obviamente en cero tiene el máximo, hay un punto donde se vuelve cero, ¿verdad? No están correlacionadas, en otra tienen una correlación negativa y ahí van, ¿verdad? Entonces, aquí, todos los puntos acá es donde son ortogonales. Si son señales senoidales, ¿verdad? Y es una correlación de ese tipo y es periódica. Periódica. Es una correlación periódica, lo que tenemos ahí. Eh, Tal vez solo comentar aquí también otro detalle, la correlación ahí, que la correlación puede ser positiva o negativa, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa cuando un Rx es positivo? Cuando es positivo, entonces yo tengo mis dos variables, x1, x2, y cuando la correlación es positiva, quiere decir que cuando uno crece, la otra crece. En términos generales, hay que ir a una línea recta, ¿verdad? Pues las relaciones pueden ser muy diferentes. Y cuando la autocorrelación es negativa, lo que quiere decir, al ser negativa, igual estoy viendo x1, x2, que pueden ser cualquier cosa, lo que quiere decir es que decrece, eso es que sea negativa. O sea, hay una correlación, pero donde crece una señal, la otra decrece. ¿Mm? Mientras que aquí donde crece una, la otra crece, ¿verdad? Entonces, me indican cosas distintas la correlación. Entonces, de la correlación yo puedo intuir cosas de procesos, ¿verdad? Entonces, puedo ver una señal y yo digo, ah, mira, si donde le aplico más de esta señal, la otra también crece. O por el contrario, ¿verdad? Donde aplico más de una señal, ¿verdad? La otra decrece. Qué sé yo, y en un amplificador, obviamente, la señal de salida está correlacionada con la señal de entrada, ¿verdad? De esta manera, una correlación positiva. Y yo podría tener, a nivel eléctrico, podría tener un sistema eléctrico, y perfectamente podría pasar que donde yo les pido más corriente a un motor, ¿verdad? El voltaje de la red eléctrica cae, ¿verdad? Ustedes han visto, uno prende un motor y se bajan las luces un poquito. Esto podría ser una correlación negativa. Le pido más corriente, ¿verdad? Y más demanda de corriente, entonces el voltaje baja. Son cosas que se pueden dar por ahí. Ah, entonces, bueno, la función de autocorrelación, este detalle por ahí. La correlación cruzada es lo que les decía, la correlación cruzada es de dos señales, dos procesos, ¿verdad? En general los he estado explicando ahí en conjunto. Tienen que entenderlo así, ¿verdad? Que puede ser de una forma u otra, ¿verdad?
Entonces tenemos dos señales, ¿verdad? Entonces termina siendo el promedio de ellas dos. Este, entonces, si los procesos cada uno son Whitesense stationary, ¿verdad? Entonces, conjuntamente los dos son estacionarios en el sentido amplio. Y la correlación cruzada simplemente se dice RXY de tau. Todos los procesos que solemos ver son de este tipo. Este, igualmente tiene simetría, ¿verdad? Ok. Y nada más un concepto, y con este cerramos antes de hacer la pausita, lo que se llama un proceso ergódico. Un proceso ergódico es un concepto también, un concepto de esos teóricos, pero sí es importante. Se habla mucho de ellos. Y es que, bueno, la expectativa se habla del valor medio de un proceso estocástico, ¿verdad? Son promedios a lo largo del proceso, ¿verdad? A lo largo de que yo tengo un proceso, yo quiero tener una expectativa, ¿verdad? Y si es estacionario, es un valor constante, ¿verdad? Y más o menos por dónde anda ahí el valor, cuál es el promedio que voy a manejar en este caso. Este, entonces, la media en un tiempo determinado TK, ¿verdad? Algún tiempo de observación, empiezo en cero, ¿verdad? Y llego ahí a un tiempo TK. Bueno, ¿cuánto es la media, verdad? Es la expectativa, lo que se llama la expectativa de la variable aleatoria, ¿verdad? Que describe los valores de la muestra, ¿verdad? En ese valor. Entonces, este, se obtiene, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuál es la expectativa? ¿No? Eso es lo que se llama promedio conjunto, ¿verdad? Y si es un proceso estocástico, yo hago la medida en varios procesos, ¿verdad? Entonces obtengo el promedio de este, el promedio de este, el promedio de este, hago la medición y luego, a su vez, pues deberían coincidir si es estacionario, ¿verdad? Entonces, esos promedios son promedios conjuntos, están ahí. Ahora, comúnmente no es posible observar todas las muestras en un tiempo dado, ¿verdad? Es un proceso grande. Y es más fácil ver una función de muestra en un tiempo, ¿verdad? Entonces, se obtiene un promedio temporal, esa es la definición de un promedio, como de corriente, a veces con mucho vocabulario, ¿verdad? Entonces se dice que el proceso es ergódico cuando los promedios conjuntos y los promedios temporales son iguales. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que si yo tengo procesos, señales estocásticas, ¿verdad? Ya habíamos visto estocásticas, hay que definirlas, hay que tomar una muestra en un conjunto de tiempo, ¿verdad? Entonces, tengo señales, estoy de un mismo proceso, entonces tengo X1 de T, guardo la muestra, tengo X2 de T, guardo la muestra, tengo X3 de T, guardo la muestra, ¿verdad? Y entonces, si para cada uno de ellos yo obtengo el promedio 1, el promedio 2, el promedio 3, y a su vez hago el promedio conjunto de ellos, ¿verdad? Y saco un promedio total, y ese promedio total es igual a los promedios individuales, ¿verdad? O sea que basta con que yo logre caracterizar un proceso y yo logre decir, ah, no, en un periodo de tiempo determinado yo llegué, medí, obtuve el promedio y este promedio es igual a esos promedios. O sea, el sistema es absolutamente estacionario. Entonces, cuando eso es igual, se dice que el proceso es ergódico, ¿verdad? Parece muy sin gracia, pero es importante la definición. ¿Por qué? Porque cuando yo defino que un proceso es ergódico, perdón, se dice que al ser ergódico, con esa definición, yo puedo trabajar con la tranquilidad de poder decir que basta con tomar promedios en cierto momento, ¿verdad? Y el promedio que obtengo ahí es el promedio que voy a obtener siempre. Llegar a caracterizar un nuevo proceso como un proceso ergódico lleva mucho brete estadístico, ¿verdad? Porque, o sea, yo le hice aquí con tres promedios. Para que eso sea válido hay que tomar, para que sea una muestra o un proceso estadísticamente significativo, mentiras con tres promedios, ¿verdad? Hay que tomar muchos promedios en diferentes instantes, bajo diferentes condiciones, etcétera. Y después de mucho brete, ¿verdad? De mucha evidencia, de muchas tablas y todo, llegar a decir que es ergódico
pues facilita mucho, ¿verdad? Facilita mucho, porque eso me da la tranquilidad que para nuevas mediciones basta con hacer mediciones en un tiempo normal, ¿verdad? Entonces, bueno, para nivel de nosotros los procesos van a ser ergódicos igualmente. Este, pero llegar a determinar y a poder decir si no, los procesos de esto, de lo que sea, son ergódicos, pues lleva, lleva brecha, ¿verdad? Entonces es un concepto simple, pero es un concepto muy importante y es un concepto que demostrarlo para un sistema nuevo no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, lo que lleva es mucha prueba. Conceptualmente es sencillo, pero lleva mucha prueba, pero es bien, bien, bien. Entonces, bueno, ahí está ese concepto. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, entonces si no hay dudas, hacemos la pausita, descansar. Eh, y son las 8:25, entonces veamos ahí como a las 8:33. Ahí, hacemos la pausita. Grabando nuevamente. Y listo. Estamos con el concepto del proceso ergódico. Eh, vamos. Ahora algo, bueno, esto es conocido del sistema, como un repaso nada más, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando le aplicamos un proceso, cualquier tipo, ¿verdad? A un sistema LTI, sistema lineal invariable con el tiempo, eh, que tiene una respuesta HDT, ¿verdad? Y creamos un nuevo proceso, cómo se ve afectado. Este, en términos generales, se puede decir que la media del proceso de salida, ¿verdad? Este, puede verse como la, la multiplicación de los procesos, ¿verdad? Bueno, eso es algo conocido, al final de cuentas es viene por el hecho de la convolución, ¿verdad? Pero y vámonos a lo práctico, cuando el proceso es estacionario en el sentido amplio, ¿verdad? Simplemente, como aquí queda, digamos, de por medio la media del proceso de entrada, entonces se puede decir que la media del proceso de salida es la media del proceso de entrada, ¿verdad? Por la integral del proceso de entrada. Y entonces se puede decir que la media, debido a la característica que está aquí, digamos, de la señal, se puede decir que la media del proceso de salida es igual a la media del proceso de entrada multiplicado por el h de cero, que es la respuesta del sistema. Este, entonces, ¿cómo me afecta un proceso, un sistema, una señal, ¿verdad? La pico, una entrada y cómo se ve la señal de salida? Bueno, esa es la manera en que se ve. Entonces, lo que hay que obtener es la señal, ¿verdad? Como tal. Yo tengo el sistema como tal y lo que hago es que la media de salida es igual a la media de entrada multiplicada por la respuesta CD. Ojo, ¿verdad? Que esto de aquí es en frecuencia, ¿verdad? Esto es un H en omega igual a cero. Por eso se dice que es la respuesta CD, ¿no? Este, por eso es que es H mayúscula, ¿verdad? Recuerden que H minúsculas son funciones en el tiempo y H mayúsculas son funciones en frecuencia, ya sea en omega o en hertz, ¿verdad? En radianes por segundo o en hertz, cualquiera de los dos. Pero básicamente eso es lo que se maneja ahí. Entonces eso para que lo tomen en cuenta. Entonces esta formulita de acá es de utilidad. La tengan por ahí. Eh, y bueno, esa es la transmisión del proceso
aleatorio como tal. Básicamente eso es lo que vamos a tener ahí. Entonces, ya en palabras, la salida de LTI, sistema, ¿verdad? Es igual a la media de entrada multiplicada por la respuesta de definición. Entonces, cuando tenemos la caracterización de un h de omega, pues hay que encontrar el valor cero, se multiplica por la media de entrada y eso me da de, la media de salida. En eso. Pues bueno, esto es conocido, verlo ahí. Luego tenemos, bueno, aquí un par de definiciones como para llevarlos a definiciones formales, porque hemos estado viendo un poco de eso, ¿verdad? El teorema de Parseval, que es uno que creo que deberían de haber visto por ahí, ¿verdad? Que me dice que la integral de menos infinito hasta más infinito de la magnitud de una función en el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Es igual a la integral también de menos infinito a infinito de la magnitud de la transformada de esa señal en frecuencia. Eso es lo que me dice el teorema de Parseval. Muy útil porque me logra relacionar adecuadamente señales de frecuencia y señales en el tiempo. Bueno, y son señales normalizadas en R igual 1, ¿verdad? Entonces, ayuda ahí. Entonces, la, la señal, lo que son energía, ¿verdad? En joules, al final de cuentas. Entonces, bueno, el término también está en joules, ¿verdad? Esto, al final de cuentas, Parseval lo que me habla, que esto es energía. Donde, desde este punto de vista, es muy intuitivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si f de t pues una señal en volts, esto de aquí serían volts cuadrados, ¿verdad? Y está normalizado en una resistencia de un ohmio, ¿verdad? Entonces yo puedo convertir esto en watts, o lo puedo considerar en watts, que serían volts entre ohmios. Y al integrarlo en el tiempo, ¿verdad? Me va a quedar watts segundo, que es una unidad de energía, que lo puedo ver como joules, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del tiempo, es absolutamente evidente que eso es energía. Entonces, está ahí. Lo interesante es que entonces nos lleva a una definición de energía con la señal de la frecuencia, que es aquí, ¿verdad? Porque entonces, y esto es igual a esto, entonces esto también es energía. Entonces, claro, cuando analizamos esa integral y decimos menos infinito hasta infinito de la magnitud de f de f, ¿verdad? De f, está ahí. Entonces, cuando analizamos esto y sabemos que esto tiene que ser energía, ¿verdad? Al final de cuentas, energía en joules, en watts segundo, o en lo que sea, ¿verdad? Pero energía, al final de cuentas, que eso es lo que cuenta. Entonces, uno viene el asunto de saber, bueno, ¿qué unidades tiene esta función que está aquí, ¿verdad? ¿Qué unidades? Bueno, la integral, lo que me aporta, la integral solita, son unidades de frecuencia. Ahí está en Hertz. Llamémosle unidades de frecuencia, ¿verdad? Entonces, lo que me aporta son unidades de frecuencia. Entonces, para que esto me dé energía, forzosamente, este término que está aquí tiene que tener unidades de energía sobre frecuencia. Es la única forma, ¿verdad? Dimensionalmente uno se da cuenta que es la única forma. ¿Para qué? Para que frecuencia se cancele con frecuencia y me dé energía. Entonces, a partir de ahí, es muy interesante cómo este término que está aquí, la magnitud de la función en frecuencia o la transformada de Fourier, ¿verdad? Al cuadrado, tiene que tener unidades de energía sobre frecuencia. Usamos la definición con DF, ¿verdad? Entonces, usamos la definición con DF, por eso serían joules sobre Hertz. Si hubiéramos usado un D omega y hay un 2pi que hay que multiplicar por aquí, me quedan joules sobre radianes por segundo, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, el Joule sobre Hertz, ¿verdad? Lo cual termina siendo energía, ¿verdad? Por eso se le llama Energy Spectral Density, ¿verdad? Densidad espectral de energía. Es una densidad espectral de energía porque me está diciendo cuánta energía hay en determinada, este, ¿cómo se llama? Ancho de banda, porque esta definición me habla de la energía de la señal, full energía de la señal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo lo delimito en una banda de frecuencia? Entonces yo tengo aquí, ¿verdad? Y yo digo, ah, bueno, entonces voy a ir de una frecuencia 1 a una frecuencia 2, uso la ESD, voy a escribirlo como aquí, ¿verdad? DF. Ujú. Entonces, cuando yo hago eso, que está ahí, estoy obteniendo la energía en esta unidad, en esta banda, ¿verdad? En un ancho de banda igual a F2 menos F1. Ujú. Por eso se dice que que esta expresión por acá es energía, o me habla de la energía, por unidad de ancho de banda. ¿Por qué? Aquí no aplica aquello o no podemos aplicar aquello de tener una energía en una frecuencia específica, ¿verdad? No, no aplica. ¿Por qué no aplica? Sí, porque si yo hago la integral de F1 a F1, la integral me va a dar cero. Entonces, no es posible determinar la energía en una frecuencia específica. Es posible determinar la energía en un rango de frecuencias. Eso sí se puede hacer, ¿verdad? La energía en un rango de frecuencias es lo que sí es posible determinar. Entonces, por eso se habla de que esto es energía por unidad de ancho de banda. Siempre tiene que ser en un rango. Entonces, sé cuánta energía hay ahí. Por eso se llama densidad espectral de energía, ¿verdad? Entonces, el área total bajo la curva, ¿verdad? De la integral de esto es la energía full de la señal, ¿verdad? Este, por eso es que SD se aplica a señales de energía. Ya habíamos hablado de señales de energía como tal, ¿verdad? Porque una señal de potencia no, no, no nos sirve, ¿verdad? Este, aquí es aquel asunto conceptual, ¿verdad? De que una señal de potencia tiene una energía infinita. Entonces, hacer esta integral en una señal de potencia me va a dar infinito. Pierde sentido, ¿verdad? Entonces, esto aplica a señales de energía. Recuerden que las señales de energía eran como son las que definimos en un rango específico, ¿verdad? Que nace, que muere, y que podemos saber cuánto es la energía específica en un rango, ¿verdad? Que no nos dé infinito. Entonces, esto es la señal de energía. Y eso es donde aplicamos la Energy Spectral Density o la densidad espectral de energía porque necesitamos que la integral no se indefina. Si la integral se indefine, estamos, ¿verdad? Este, que eso es cuando aplica. El otro caso es con las señales de potencia. Las señales de potencia, habíamos definido, son las señales que tienen una energía infinita, entonces son caracterizables con una potencia promedio en el tiempo, ¿verdad? Entonces, en una señal de este tipo, la señal de potencia, bueno, para realizar cálculos finitos se trunca, o sea, yo obtengo una muestra, entonces tengo toda esta señal y obtengo una muestra, ¿verdad? La multiplico por la función rectángulo, ¿verdad? Que es multiplicarla por esta señal, ¿verdad? Que vale 1 para obtener la versión truncada, para obtener el pedacito de señal. Pero ahora, bueno, no se conoce la energía de la señal porque es infinita, ¿verdad? Entonces, aquí es donde mejor trabajamos con la potencia promedio, lo cual ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, de esta señal sería sumamente engañoso decir, uy, sí, esta es la energía de la señal, porque no es la energía de la señal, ¿verdad? Yo tengo la energía de la señal en este pedacito. Ujú. En este pedacito yo tengo la energía de la señal, pero es muy engañoso, ¿por qué? Porque la energía de la señal depende del tiempo de observación. Entonces, sí, no es un valor como que sirva, ¿verdad? Que si yo
mido aquí, tengo cierta energía. Si mido más grande, más energía. Si mido más grande, más energía, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se obtiene una versión truncada, se mide la energía y se divide entre el tiempo, ¿verdad? Energía es igual a potencia por tiempo. O sea, entonces yo tengo la potencia, la puedo obtener haciendo energía entre tiempo, ¿verdad? Entonces hago energía entre tiempo. Entonces el Power Spectral Density, que ya de él habíamos hablado por ahí, SXDF, es tomar la magnitud de la señal al cuadrado y dividirla entre el periodo de tiempo de observación. Entonces me da watts sobre hertz. Y volvemos a la misma definición, ¿verdad? Entonces, si hacemos una integral en un ancho de banda, ¿verdad? De la SXDF, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener como interpretación, ¿verdad? Lo que tengo aquí es la cantidad de potencia promedio en un ancho de banda. Entonces, la PSD es potencia por unidad de ancho de banda, nuevamente. Y tiene que ser por unidad de ancho de banda, este, porque nuevamente si lo trato de hacer en solo una frecuencia y hago de F1 a F1, la integral se me vuelve cero, ¿verdad? Entonces no sirve, son watts sobre hertz. Entonces, ese término es importante y se puede relacionar con la autocorrelación, porque resulta que la Power Spectral Density, la densidad espectral de potencia, es igual a la transformada de Fourier. No lo estamos demostrando, estamos poniendo el resultado acá, pero es igual a la transformada de Fourier de la autocorrelación de la señal. Y esa es una relación importantísima. Bueno, ahí está esto es definición, ¿verdad? Básicamente. Es una relación importantísima que se maneja mucho, entonces es importante tenerla en cuenta. Y si le damos vuelta, ¿verdad? La autocorrelación, entonces la transformada inversa de la Power Spectral Density. Y eso se llaman las relaciones Einstein, pues como Wiener, no, la pronunciación ahí está complicada, pero es el nombre de ellos. Y son relaciones importantes, no estamos viendo la definición, pero son importantes que las tomen en cuenta porque se usa mucho. Entonces, este, es muy común, ¿verdad? Que a partir de la autocorrelación yo pueda obtener una u otra, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Al final de cuentas, la autocorrelación de alguna forma, estamos hablando de la señal cuadrática, ¿verdad? Que es una relación, es algo que se puede relacionar con la potencia. De aquí, súper importante que entiendan de manera conceptual la diferencia entre la PSD y la ESD. La Energy Spectral Density y la Power Spectral Density. Muy importante que lo entiendan, que entiendan conceptualmente. Primero, lo que hemos visto desde el inicio, la diferencia entre señales de potencia y señales de energía, ¿verdad? Y por qué es que a una le podemos obtener, o con una trabajamos con la densidad espectral de energía y con la otra con la densidad espectral de potencia, y por qué la definición de cada una, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo tengan claro, cómo es que se utiliza. Para lo que son señales de ruido, una señal de ruido es una señal de potencia, tiene energía infinita. Entonces, esas señales, usualmente usamos el density que por ahí se estuvo mencionando antes, este, que es como lo más común en realidad. Las señales de energía son un poquito menos comunes porque corresponde a procesos más particulares, ¿verdad? Que nacen y mueren, que obviamente no son estacionarios, no son ergódicos, este, a menos de que se hiciera una observación nada más en su tiempo de vida, ¿verdad? Pero no, en términos generales no lo son. Okay. ¿Alguna pregunta?
Estamos bien. Ok. Ah, propiedades de la densidad espectral de potencia. Este, el valor cero de la frecuencia, ¿verdad? De un proceso estacionario en el sentido amplio es igual al área bajo la curva de la autocorrelación. Este, esta definición que está acá, esta definición es importante. Si yo integro la autocorrelación en todo el tiempo, obtengo el valor cero de la PSD. Es una relación ahí importante. Ahora, propiedad 2, el valor cuadrático medio, ¿verdad? Igual en un proceso estacionario en el sentido amplio es igual a la curva, al área bajo la curva de la PSD. Entonces aquí más bien es que la Rx de 0 es igual a el valor promedio de esto, ¿verdad? Que es igual a la integral al área bajo la curva de la PSD. Entonces ese es el, la propiedad que tenemos ahí entre esos dos procesos. Entonces, vean cómo se relacionan uno con el otro, ¿verdad? Ese x de 0 es igual a la integral de Rx de tau. Y Rx de 0 es igual a la integral de Sx de f. Entonces, estas propiedades son importantes. La propiedad 3 dice que la densidad espectral de potencia, ¿verdad? De un proceso estacionario en el sentido amplio siempre es no negativa, ¿verdad? Eso es como para señales reales. Todas las señales reales siempre se da así. X de f es mayor o igual que 0 para todo f. Lo cual es lógico, digamos, para los sistemas. Y la otra, básicamente, que es una función par, ¿verdad? La densidad espectral de potencia, ¿verdad? De una señal real es una función par. Esto para representaciones, obviamente, bilaterales. Tiene esto está definido también a partir de señales, está definido a partir de señales que se definen por transformada Fourier y que se representan de manera bilateral, ¿verdad? Entonces, este, obviamente hay una representación también. Ahora, ¿cómo se ven la PSD a la entrada y salida de un proceso aleatorio? Súper sencillo, digamos, la PSD termina siendo una función de potencia, ¿verdad? Es la señal, tomar la señal, ¿verdad? Al cuadrado, y entonces me habla de la potencia por unidad de ancho de banda. Entonces, primero que nada, eso se relaciona con la función de transferencia de potencia, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre que un HDF es usualmente una función de transferencia de voltaje o una función de transferencia de corriente, ¿verdad? Entonces, cuando yo tomo esa señal y la elevo al cuadrado, lo cual por definición es igual a la magnitud al cuadrado, lo cual lo deja un poco más sencillo, se convierte en una función de transferencia de potencia, ¿verdad? Entonces, la relación que existe en un sistema LTI, el cual yo le aplico o yo quiero saber cómo es la densidad espectral de potencia a la salida respecto a la entrada, ¿verdad? Este, se relaciona con la señal de potencia. Al final de cuentas, se relaciona con la señal de potencia. Entonces, este, hay que usar la función de transferencia de potencia, ¿verdad? Entonces, esta es una relación importante, se usa, se pregunta en esta ley. Entonces, eso para que lo tomen. Algunas características acá con procesos gaussianos, ya esto nos va llevando casi a cerrar esto. Cuando yo tengo una señal, ¿verdad? Determinada, ¿verdad? Que sea afectada por una función,
entonces yo tengo Y, ¿verdad? Y tengo un proceso que le aplico, ¿verdad? Y se ve afectado por una función determinada. Me afecta al proceso, ¿verdad? Este, se aplica algo que se llama el teorema del límite central, que es que la suma de un gran número de variables aleatorias independientes distribuidas en forma idéntica con varianza finita se aproxima a una distribución normal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un proceso, ¿verdad? Y este, yo sumo este montón de variables aleatorias, ¿verdad? Las cuales tienen una distribución similar con varianza finita, o sea que no varían entre valores infinitos, ¿verdad? Lo cual es como de una señal real, realidad. La suma de todos ellos me da una distribución normal. O sea, al final de cuentas, el tomar un montón de variables aleatorias y sumarlas tiene una tendencia de distribución normal o distribución. Aquí se dice que entonces, si un proceso gaussiano es aplicado a un filtro lineal estable, un filtro lineal es un sistema lineal estable, ¿verdad? La salida también es lineal, nada del otro mundo, lo estable en realidad. Si se tiene un set de variables en diferentes tiempos obtenidas, si el proceso es gaussiano, la salida unificada es gaussiana. Lo mismo, ¿verdad? De que si tenemos muchas señales y las combinamos, la salida va a ser de forma gaussiana, entonces las señales son gaussianas también, ¿verdad? Si el proceso gaussiano es estacionario en el sentido amplio, nuestros procesos normales, ¿verdad? También lo va a hacer estacionario en el sentido estricto, el proceso de salida, ¿verdad? Va a ser totalmente estacionario. Y si las variables aleatorias se obtienen de mostrar un proceso gaussiano, ¿verdad? Que no son correlacionadas, entonces son estadísticamente independientes. O sea que si las señales que se están muestrando son independientes, ¿verdad? Este, la variable tiene una dependencia estadística con eso. En realidad son definiciones, aquí no hay nada nuevo por ahí. Y para cerrar un poquito esta parte de los modelos estocásticos de señales, este, ¿cómo determinar los modelos estocásticos de señales o de sistemas móviles, por ejemplo, de sistemas que presentan una gran variabilidad de datos? Este, y esto es todo un mundo, o sea, cuando yo tengo sistemas que no se mueven, ¿verdad? Sistemas, tengo un edificio, tengo otro edificio, tengo una antena y estoy respecto a otra antena, ¿verdad? Y tengo edificios de por medio, tengo un árbol ahí de por medio, tengo otras cosas ahí, y yo estoy enviando señales. La caracterización de un sistema de este tipo se puede hacer estadísticamente y se puede hacer incluso, es posible hacerla experimentalmente, relativamente de manera sencilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sistemas son estáticos, entonces ahí no está cambiando, pongo uno a transmitir, otro a recibir, mido, ¿verdad? Determino características del proceso, puedo determinar medias, varianzas, etcétera, ¿verdad? Y digo, bien, tengo chance para medir, probablemente el proceso llegue a ser estacionario en el sentido amplio, ergódico, por lo menos en momentos del día. A veces algunos sistemas son afectados por la temperatura, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que son estacionarios en el sentido amplio en rangos, ¿verdad? Cuando está soleado, se comporta de tal manera. Cuando está lluvioso, se comporta de tal manera. Pero, digamos, en términos generales, es caracterizable. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un sistema que puede estar en movimiento? Entonces, ya no es algo así, sino que eventualmente yo tengo pues, una torre estática, está en algún lado, ¿verdad? Tengo una antena por ahí y tengo un usuario, en el caso extremo está en movimiento en un vehículo.
Ujú. Entonces, está el vehículo por ahí y aquí pues anda el dispositivo móvil, ¿verdad? Tenemos un dispositivo móvil que establece la comunicación entre ellos. Y el sistema pues, el vehículo pues se mueve, ¿verdad? El vehículo se mueve, se desplaza, la distancia se acorta, los obstáculos son diferentes, hay obstáculos, ¿verdad? A veces hay más o menos obstáculos y demás, y todo eso va cambiando. ¿Qué ocurre en esos casos, verdad? Ya no es tan sencillo, ¿verdad? No es como decir, pongo el transmisor, pongo el receptor y listo. Eh, Y es complicado, es realmente complicado hacer una caracterización. Y aquí ya, digamos, los procesos teóricos se suelen, se suelen caer, o sea, y casi que no funcionan, eh, porque son tantas las variables que es muy complicado. ¿Qué es lo que se suele hacer? Un análisis meramente estadístico. Entonces, lo que hacen es que se toma el sistema, ¿verdad? Y se pone a andar en una ciudad, en un entorno, pues con alguna estabilidad, ¿verdad? Qué sé yo, en San José. Entonces, obviamente esto lo hacen los que desarrollan los sistemas, ¿verdad? Para poder caracterizar sus sistemas. Entonces, ponen una torre en algún lado, una antena, ¿verdad? Una torre ya existente. Y estas son de las cosas que se hacen ahorita, por ejemplo, para 5G y demás. Entonces es como tomar y empezar a mover el sistema y empezar a tomar datos y datos y datos y datos, ¿verdad? Y después de muchos datos empiezan a hacer regresiones a partir de los datos, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Que hayan entornos con línea vista, ¿verdad? Entonces, hay problemas de, de multi, de rutas múltiples, de multiinterferencia, ¿verdad? Entonces, en esos casos las señales chocan, a veces chocan y me dan interferencia constructiva. Una señal quedó en fase con la otra y se suma. A veces la interferencia es destructiva, ¿verdad? Se pone una, quedan en contrafase y más bien bajan, ¿verdad? Entonces son un montón de problemas que se dan por ahí. Y luego está de todo lo que es multitrayectoria, señales, ¿verdad? Que vienen, señales que una parte choca, ¿verdad? Otra parte viene por acá y por el principio de Huygens, de que las señales, aunque no vengan en línea recta, pues hay una propagación, ¿verdad? Aquí las señales se curvan, ¿verdad? Y llegan acá, pero aquí hay señales que llegan con más retardo, ¿verdad? Este es un caso de una señal que llega con el menor recorrido, entonces llega en menor tiempo, pero la señal que viene por acá recorre más distancia y llega, pero una llegó en un tiempo T0 y la otra llegó en un tiempo T1. Entonces ahí tenemos este tipo de interferencias. Entonces es sumamente complicado ver esos modelos. Al final de cuentas, ¿qué se hace en esos casos? Pura estadística y regresión, ¿verdad? Entonces existen modelos específicos y ajustes experimentales a los modelos, al final de cuentas. Este, y son modelos sumamente particulares, que a punta de tratar de calzar, ¿verdad? Datos o sea, los datos que se tienen con modelos matemáticos es que se logra ajustar. Entonces, a lo que voy acá es que no existen modelos definitivos, digamos, no existen modelos definitivos, se están ajustando y cambian mucho con las tecnologías también. Ahora que viene tecnología 5G, probablemente hayan modelos nuevos que se ajustan ahí. Entonces, básicamente, que tengan la noción de que eso es lo que ocurre, ¿verdad? De que tenemos una gran variedad de, de variables que están ahí, eh, que hacen que los modelos tengan que ser totalmente experimentales para casos específicos, porque no hay análisis determinísticos de las señales que me digan cómo se debe comportar los sistemas. Entonces, bueno, y básicamente es eso.
Y ya con eso cerramos esta parte de los modelos estocásticos. ¿Alguna pregunta? Ok. Las preguntas vendrán con los ejercicios. Yo sé que si recuerden que por ahí andan ya ejercicios de examen y demás. Lo que nos queda para terminar ese tema es la parte de distorsión de sistemas. Es un tema que va de la mano, pero que es diferente de lo que estamos viendo. Eh, Va de la mano porque, bueno, uno puede decir que el ruido distorsiona una señal, pero no hemos visto propiamente el concepto de distorsión. Lo que hemos dicho es, bueno, hay ruido, lo caracterizamos de tal manera. Yo les he estado diciendo así, las señales vienen, ¿verdad? Y se les agrega ruido y son diferentes, cosas así. Pero no hemos visto propiamente lo que es distorsión. Entonces, nada más el conceptito, nos quedan ahí 10 minutitos para ver este concepto. ¿Qué es la distorsión? La distorsión en un sistema se suele decir desde el punto de vista de lo que nos interesa, ¿verdad? Que es la deformación de la forma de onda de una señal en su paso por uno o un conjunto de elementos. Es básicamente el hecho de que tenemos un sistema. Yo quisiera que en el sistema perfecto yo le aplico una señal, ¿verdad? Aquí y obtengo la misma forma de onda de señal. Por ejemplo, si es un amplificador, una señal igual, solo que más grande. Si es un atenuador, una señal igual, solo que más pequeñita, ¿verdad? Yo quisiera que la forma de onda sea igual, ¿verdad? Que sea exactamente lo mismo. Es como lo deseable. Sin embargo, la señal se distorsiona, ¿verdad? Y yo sé que no, entonces hay deformación de la señal. O sea, yo le envié una señal determinada, el objetivo era que me la amplificara nada más. Yo le dije, amplifíquela, no le haga nada más, sino solo amplificarla. Y le mandé un pulsito cuadrado. Y ella me da el pulso cuadrado más grande, pero me lo deformó. Entonces, a eso se llama distorsión, esa deformación. La deformación, ¿por qué puede venir? Bueno, y por ruido. El ruido me deforma, ¿verdad? La señal, entonces es una fuente de distorsión. Yo tengo la señal, le aplico el ruido, señal y ruido, ya no es la misma forma de onda, ¿verdad? Ya cuando analizo entrada versus salida, hubo algo que me afectó. Una es el ruido, y ya sabemos que es inevitable y hay que vivir con eso. Otra es el sistema propiamente, ¿verdad? Yo le aplico una señal y la salida tampoco es igual. Yo quisiera que sea igual y no es igual. Ojo que este sistema, esto es una forma de verlo, ¿verdad? Yo puedo meter en la caracterización de un sistema todo un sistema de amplificación de lo que quiera, ¿verdad? O sea, yo puedo meter en el modelo yo puedo hablar de un canal inalámbrico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, yo tengo mi antena aquí, tengo a 10 kilómetros el receptor, ¿verdad? Y viaja en el aire. Bueno, puedo escribir eso como si fuera un sistema, ¿verdad? Y meto dentro de este bloque todo lo que pasa ahí en el aire, ¿verdad? Entonces, eso es un sistema. Eso para no pensar únicamente que es un elemento puntual como un amplificador, ¿no? Y bueno, y ahí recoge todo lo que es interferencia y un montón de cosas, ¿verdad? Yo emito una señal y está recibiendo datos ahí, los microondas, tarjetitas, ¿verdad? Sistemas de transmisión, teléfonos inalámbricos, tabletas, etcétera, ¿verdad? Y me dañan la señal. Todo eso contribuye a la distorsión. Entonces ven que distorsión es un concepto amplio que se da pues con las señales, es todo un concepto súper amplio. Entonces, ese concepto, ¿verdad? Es la alteración de la señal debido a la respuesta imperfecta del sistema. Por lo menos decimos imperfecta cuando estamos pensando en que no queremos la deformación de la señal. O sea, si quisiéramos que la señal tenga algún tipo de deformación, pues ahí sí es desviado y de repente cambia un poco, ¿verdad? Qué sé yo, si uno tiene a nivel de música un distorsionador, la distorsión tal vez no sea lo imperfecto,
tal vez se quiere, ¿verdad? Pero en términos generales eso es lo que tenemos, ¿verdad? Este, y entonces, para entender que es una señal sin distorsión, eh, o si entendemos muy bien lo que es una señal sin distorsión, nos ayuda a entender qué es la distorsión, ¿verdad? Entonces, una transmisión sin distorsión es si la salida y la entrada tienen formas de onda idénticas. Esto uno diría, sí, pero como muy lógico, ¿verdad? Pero es una definición interesante, porque eso implica que, aunque la forma de onda puede ser idéntica, ¿verdad? Yo tengo aquí la forma, puede estar alterada por efectos de una constante multiplicativa que me la haga más grande o más pequeña, o que se corra en el tiempo, ¿verdad? Entonces me permite dos cosas. Me permite que la señal tenga, para que sea sin distorsión, que conserve su forma original, debe tener esto, que la señal de salida tiene que ser, vean que aquí la entrada se llama GDT, entonces la señal de salida tiene que ser igual a GDT, puede estar multiplicada por una constante multiplicativa y puede tener un retardo. Y eso es importante, lo cual en frecuencia, si lo llevamos, pues la constante multiplicativa se mantiene, si le hago la transformada, ¿verdad? Y el retardo se convierte en un exponencial negativo. Lo cual es relevante. Entonces, si uno recuerda que la salida se ve así, ¿verdad? Entonces, dado esa característica, se ve que la, eh, la respuesta del sistema puede estar compuesta por una constante multiplicativa y un exponencial negativo con el retardo, ¿verdad? Por lo tanto, la magnitud del sistema sin distorsión tiene que ser una constante y la fase tiene que ser una función lineal decreciente, menos omega de D. Y esas son las características de un sistema sin distorsión. Entonces, para tener una transmisión sin distorsión, la función de transferencia debe cumplir con tener una magnitud constante y una fase lineal con omega. Y ese es el criterio con el cual nos vamos a basar para hablar de señales sin distorsión. Que bueno, a nivel gráfico, esas dos condiciones se resumen en esto. La magnitud, una constante, y la fase, que se ve así, una señal decreciente usualmente, ¿verdad? Entonces, si no se cumple esto, tenemos distorsión de amplitud. Y si no se cumple que la fase sea menos omega TD, lo cual me dice que el tiempo de retardo de la señal, que es igual a la derivada, o sea, la pendiente de la fase respecto a la frecuencia, ¿verdad? Esta pendiente es TD, es el tiempo de retardo. Si ese tiempo de retardo no es una constante, o sea, si esto no es una línea recta, ¿verdad? Si esa pendiente varía, si eso no se cumple, hay distorsión de fase. Y esos son los dos tipos de distorsión que tenemos, ¿verdad? Entonces vean que no basta que el sistema atenúe o amplifique por igual todas las componentes de frecuencia, sino que tienen que llegar con el mismo retardo para que se sumen correctamente. Y ahí tenemos el efecto de distorsión. Ok, ya no quiero seguir ahondando porque si no, entonces nos vamos a pasar por el tiempo, igual hay que retomar un poquito acá. Pero ya ahí quedó definida rápidamente lo que es distorsión. La próxima clase, el jueves, retomamos a partir de ahí, trabajar lo que es distorsión y demás, y avanzamos con este tema, que yo creo que lo podemos avanzar bastante, casi terminar la próxima clase, ahí veremos cómo nos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bien, si no hay comentarios, participaciones, entonces terminamos hoy por acá.